Muy bien. En esta ocasión les voy a hablar de las proyecciones, que es el tema que nos corresponde en esta semana. Y bueno, toda esta información que viene aquí plasmada y que yo me di a la tarea de recuperar, extraer y de repente resumir, es tomada del libro de Dibujo en Ingeniería y Comunicación Gráfica de Gary Bertolini. Por si lo quieren buscar, bueno, ahí está el libro en PDF. Bien. Vamos a comenzar con la introducción a las proyecciones. Nos dice que los croquis de ideación y de documento pueden representar los objetos que se están diseñando en varias formas diferentes. Los seres humanos vivimos en un mundo tridimensional y la representación de ese mundo para fines artísticos o técnicos se realiza mayormente sobre medios bidimensionales, medios planos, por ejemplo, una hoja de papel. Es técnicamente tridimensional, sin embargo el espesor de la hoja, que es la tercera dimensión, pues no tiene utilidad porque comparado con las otras dos dimensiones es muy pequeño. También debe notarse que la pantalla de la computadora es un medio bidimensional y las imágenes proyectadas sobre ella están gobernadas por las mismas limitaciones que las proyecciones en el papel. Se han desarrollado muchos métodos para abordar el problema de intentar representar imágenes en 3D en medios bidimensionales. La teoría y los métodos de las proyecciones han evolucionado durante cientos de años y las gráficas de ingeniería y técnicas dependen mucho de la teoría de proyecciones. Los tipos más comunes de proyecciones empleadas en el dibujo de croquis son de vistas múltiples, isométricas, oblicuas y de perspectiva, como se muestra en la figura 426. Aquí tenemos la figura 426 y dice, se cumplen varias técnicas de proyección para crear 4 tipos de croquis: de vistas múltiples, axonométricos, oblicuos y de perspectiva. Y aquí se indica cada uno, ¿verdad? Este es de vistas múltiples, vemos el objeto de distintas vistas: frontal, superior, lateral. Ese es el axonométrico, el oblicuo y la perspectiva. Abordamos todos estos de manera muy general, aunque solo algunos de ellos los vamos a utilizar, no todos. Bien, estos 4 tipos de proyecciones, dice, pueden dividirse en 2 categorías: croquis de vistas múltiples y croquis ilustrativos. Los croquis de vistas múltiples presentan el objeto en una serie de proyecciones, donde cada una muestra solo 2 de las 3 dimensiones del objeto. Los otros 3 tipos de proyecciones, agrupados como croquis de ilustración, presentan el objeto en una sola vista con las 3 dimensiones. Ok, aquí nuestro enfoque va a ser los croquis de vistas múltiples. Otra manera de clasificar las proyecciones es la que tiene que ver con el uso de la proyección paralela o de perspectiva. Las proyecciones de vistas múltiples, isométricas y oblicuas de vistas múltiples usan la proyección paralela, la cual preserva las relaciones verdaderas de las características y los bordes del objeto. Este tipo de proyección es la base de la mayoría de las gráficas técnicas y de ingeniería. La proyección en perspectiva, esa no la usamos porque distorsiona el objeto de modo que se parezca lo más posible a la forma en que se le percibe visualmente. Continuamos. Continuamos con la siguiente diapositiva, que se refiere a las imágenes isométricas. Dice, el croquis de una imagen isométrica es un tipo de proyección paralela que representa las 3 dimensiones en una sola imagen. Si bien hay varias maneras de orientar un objeto para representar sus 3 dimensiones, las imágenes isométricas tienen una orientación estándar que las hace particularmente fáciles de dibujar. Entonces esta estandarización nos dice ya a qué inclinación tenemos que dibujar nuestro objeto. Y bueno, esa es la base para una imagen isométrica. Aquí en esta parte de la pantalla vemos que efectivamente primero hay que tener la referencia. Nuestra referencia va a ser una línea horizontal. De ahí hay que trazar esta línea a 30 grados con respecto al horizontal
y esa otra línea también inclinada a 30 grados con respecto al horizontal. Y esos van a ser nuestros ejes, nuestro ancho, nuestro largo, nuestro alto. De esa manera vamos a orientarnos para dibujar nuestro objeto en isométrico. Y bueno, hay un par de reglas para crear los croquis isométricos. Como ya dijo, está estandarizado. Entonces, para la elaboración de un croquis isométrico, el paso 1 dice: los croquis isométricos comienzan con la definición de un eje isométrico. Este eje está formado por 3 líneas. Una vertical, que es esta, y otras 2 dibujadas a 30 grados con respecto de la horizontal. Son estas, esta 30 grados con respecto a la horizontal y esta otra. Entonces ya tenemos nuestro eje isométrico, es lo primero que hay que dibujar. Estas 3 líneas del eje isométrico representan las 3 dimensiones primarias del objeto: ancho, alto y profundidad. Aunque el croquis se dibujan solo con un ángulo de 60 grados entre sí, si se fijan, si aquí tengo 30 y 30, entonces entre esta línea diagonal y esta otra tengo 120. Entonces, exactamente a la mitad, aquí tengo 60 grados y 60 grados, ¿sí? Aunque ahí tenga 60 grados, ellas representan mutuamente como líneas perpendiculares en un espacio 3D. Así lo vemos, como si estuvieran perpendiculares, es decir, a 90 grados. Paso 2. Aquí vamos en el paso 2, tenemos el ancho, la profundidad, el alto. Comienza el croquis extendiendo los ejes isométricos del paso 1. Dibuje a mano una línea de construcción horizontal que pase por el extremo inferior de la línea vertical. A partir de la base de la línea vertical, dibuje una línea a mano hacia la derecha con un ángulo aproximado a 30 grados por encima de la línea de construcción horizontal. A partir de la base de la línea vertical, dibuje una línea a mano hacia la izquierda con un ángulo aproximado a 30 grados respecto a la línea de construcción horizontal. ¿Sí? Entonces aquí en el paso 1 lo único que hicieron es extender los ejes. Esto se ve así como medio movido, bueno, porque está hecho a mano alzada, o sea, en este caso sin instrumentos. Sí, por eso se ve así. Entonces lo que hicieron es extenderlo. Ya tenemos nuestros 3 ejes que nos va a dar volumen, nos va a dar tridimensionalidad. Luego ya viene el trazado del objeto, que es propiamente el paso 3. El paso 3 dice: comienza el croquis de la cara frontal del objeto, dibujando una línea paralela con una longitud igual al ancho. Este es nuestro ancho, así lo definimos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es armar el plano. ¿Sí ven? Ya tenemos un plano o una cara. Dice: dibuja una línea paralela y de la misma longitud que la línea vertical que pasa por los puntos 5, 2. Con esto queda completa la cara frontal del objeto. Aquí lo único que están haciendo es asignarles un número o una identificación a cada uno de los cruces, ¿sí? A este le llamaban el punto 1, al origen de coordenadas. A este le llamaban el punto 2, punto 3 y el 5. El punto 4 está de este lado en la profundidad. Entonces ya tenemos una cara. Luego en el paso 4 dice: a partir del punto 3, que es este, delinee la cara superior del objeto dibujando una paralela de la misma longitud que la línea 1, 4. ¿Sí? La línea 1, 4. Entonces a partir del punto 3, una paralela. Aquí está la paralela. Esta línea es la que tiene la etiqueta 3,6. Sí, esta es del punto 3 al 6. Dibujamos esta línea exactamente. A partir del punto 6 dibujo una línea paralela a la 3,5 de la misma longitud. Esta es la que tiene la etiqueta 6,7. O sea, estamos dibujando esta de acá. 6,7. Primero dibujamos esta y luego esta otra del fondo. Trace una línea del punto 5 al 7. Punto 5 al 7. Y ya cerramos esta cara superior. Ya tenemos la cara superior.
Dice, esta línea debe ser paralela y con la misma longitud que la línea 3,6, evidentemente. Esta que acabamos de dibujar, que va del 5 al 7, es paralela a la que va del 3 al 6, ¿sí? Esboce la cara lateral derecha dibujando una línea del punto 6 al 4. Aquí finalmente cierran esta cara, del 6 al 4. Esta línea evidentemente es paralela a la que va del 1 al 3. Dice, con esto queda terminado el cuadrado de acotamiento del objeto, dibujado como línea de construcción. Sí, las líneas de construcción aquí, bueno, son mucho más tenues, porque la estamos utilizando solamente como una base, como una referencia, pero no son líneas definitivas, ¿ok? Ok, luego en el paso 5, que es este, dice adición de detalles al bloque isométrico. Ya tenemos nuestro bloque tridimensional, ahora lo vamos a detallar. Dice, paso 5, comience estimando las dimensiones para extraer la esquina frontal superior del bloque. Marque estos puntos como se indicó en el paso 4. Entonces, aquí vamos a extraer esta parte. ¿Sí? Dice, dibuje la altura a lo largo de la cara frontal, creando una línea paralela a la 1, 2. Entonces, aquí, miren. A la 1, 2 sería esta. Vamos a dibujar esta línea de la 8 a la 9. Y luego dice, dibuje las líneas a 30 grados y márquelas como 9, 10 y 8, 11. Entonces primero hacemos esta, luego vamos a hacer esta otra y esta otra. Ambas son paralelas entre sí, si se fijan. Y finalmente hacemos esta otra, la que va del 10 al 11. Dice, a menudo es suficiente un bosquejo sencillo para establecer todas las líneas de construcción, antes de comenzar a trabajar con las líneas definitivas. Con croquis más complicados, el número total de líneas de construcción puede causar confusión respecto de qué línea pertenece a cierta característica. La confusión puede ser aún peor en un croquis isométrico, donde las líneas representan 3 dimensiones en lugar de 2 puntos. Por tanto, después de hacer las marcas de las últimas 2 características en el paso 5, puede comenzar a hacer más oscuras las líneas que representan la forma final. Ya para ir quedándonos con la forma final, ya para ir estableciendo cómo está quedando nuestro objeto. Paso 6. Aquí en este paso 6 vamos a hacer estos detalles del resaque de este corte que tiene acá en la esquina el bloque y esta otra entrada que tiene aquí. Entonces, para hacer esos detalles del bloque, bueno, nos vamos en orden, ¿verdad? Trazamos aquí esta línea en esta cara, la línea 13, 14 y luego trazamos esta otra línea, 16, 17. Evidentemente nos tienen que dar dimensiones o las distancias para nosotros poder establecer a qué altura está esta línea y esta otra, ¿no? Ya de ahí unimos puntos del 14 al 16 y del 15 al 17, ¿sí? Dejando evidentemente más oscuras esas líneas finales y ya las líneas de construcción al final, bueno, nos vamos a deshacer de ellas, ¿sí? Y este otro detalle que está en esta cara frontal, también, ¿sí? Tendríamos que trazar una línea paralela. Estas paralelas hay que trazarlas. También hay que saber a qué distancia se encuentra con respecto a la referencia. Puede ser este vértice la referencia y esta otra también. Las trazamos. Trazamos estas otras. Esta otra línea. Unimos. Y bueno, finalmente tenemos ahí nuestro detalle, ¿verdad? Ya dice, observe que no se han mencionado las características ocultas que representan los detalles que hay detrás de las superficies visibles. La convención de dibujo para los croquis isométricos
es descartar las características ocultas a menos que sean absolutamente necesarias para describir el objeto. O sea, aquí nada más veo esta parte que es visible. Lo que si tiene huecos o quedades adentro del cuerpo, eso no lo puedo ver en esta vista en isométrico, ¿ok? Bien. Y finalmente el paso 7 es haga más oscuras las líneas visibles para terminar el croquis isométrico. Puesto que las líneas de construcción se dibujan tenuemente, no hay necesidad de hacerlas más tenues en el croquis final. Y aquí ya tenemos nuestro dibujo en isométrico, nuestro objeto dibujado en proyección isométrica. Muy bien, entonces continuamos con proyecciones de vistas múltiples. Los dibujos de vistas múltiples se basan en técnicas de proyección paralela y sirven para representar las características de un objeto con una exactitud mayor a la que puede tenerse con una sola vista. El dibujo de vistas múltiples es una colección de dibujos planos en 2D que en conjunto brindan una representación exacta de todo el objeto. Con el dibujo de una imagen, las 3 dimensiones de un objeto están representadas en una sola vista, como en el isométrico. La desventaja de este enfoque es que no todas las características de las 3 dimensiones pueden mostrarse con una claridad óptima. En una proyección de vistas múltiples, sin embargo, cada vista se concentra únicamente en 2 dimensiones del objeto, de modo que pueden mostrarse ciertas características con un mínimo de distorsión. Se generan suficientes vistas para capturar todas las características importantes del objeto. Esa sería como la diferencia entre una proyección isométrica y una proyección de vistas múltiples. Conociendo sus ventajas, ¿por qué no siempre se usan los croquis de vistas múltiples? Por una razón. Se tienen que dibujar varias vistas en lugar de una, y estas deben coordinarse entre sí para representar el objeto de manera apropiada. Debe tenerse cuidado al visualizar las vistas cuando se dibujan. Lo mismo puede decirse de la persona que las observa. Sin entrenamiento ni experiencia es difícil interpretar dibujos de vistas múltiples. La elección entre vistas múltiples o imágenes depende de un balance entre la representación exacta de las características y la facilidad para dibujarlas y visualizarlas. Bien, acá orientación y selección de la vista frontal. De aquí arrancamos, esto es lo primero, para las proyecciones de vistas múltiples. Cuando se crea el dibujo de vistas múltiples de un diseño, la selección de la orientación de la vista frontal constituye el primer paso importante. O sea, ¿cuál es la vista frontal de mi objeto? La vista frontal se elige como aquella que describe mejor el objeto. Por ejemplo, se escoge lo que normalmente se piensa como el costado de un automóvil porque es lo que más describe. Por otra parte, el objeto debe tener la orientación más apropiada en la vista. ¿Sí? Este es el ejemplo que viene, dice figura 439, la vista más descriptiva. La orientación más apropiada de las características más descriptivas de un objeto son importantes cuando se establece la vista para un croquis de vistas múltiples. Los objetos deben colocarse en su orientación natural, es decir, cómo van a estar funcionando generalmente. Y para este automóvil, bueno, es sobre ruedas. O sea, esta orientación está correcta porque está sobre las ruedas, esta también está correcta porque está sobre las ruedas, pero la vista más descriptiva es esta. Entonces esta se utilizaría como la vista frontal, ¿sí? Porque esta no me da tantos detalles del automóvil. Y estas otras orientaciones, pues de plano no, porque así no funciona un automóvil, ¿no? Un automóvil no anda en vertical y no anda de cabeza, generalmente. Dice, la orientación del objeto se basa en la función que éste tiene, es decir, cómo va a funcionar el objeto. Para el automóvil, ya les decía, la posición normal o de operaciones sobre las ruedas, más que sobre la defensa, como en este caso, o sobre el techo. Bien, dice selección de las vistas para un dibujo de vistas múltiples. Otra manera de comprender las vistas de un objeto es tomarlo y darle vuelta. Esto puede ser difícil de imaginar con algo como un automóvil.
pero muchos de los objetos que el lector dibujará como croquis son considerablemente más pequeños y se les puede sostener en la mano. Imagina que tome el objeto de la figura 440 y lo sostiene de modo que lo vea de frente. Ahora gira el objeto para que vea la parte superior de este, gírenlo de nuevo hacia la posición inicial y ahora vuelva a girarlo de modo que observe el lado derecho. Esta es la figura 440. Entonces es un objeto pequeño que podemos nosotros manipular, podemos tener en la mano. Entonces aquí lo está girando. Esta es la parte superior, desde arriba cómo se ve ese objeto. Esta es la parte frontal, así se decidió. Este es el lado derecho. Dice, hay un número infinito de vistas intermedias del objeto entre estos puntos de rotación. Sin embargo, por el momento solo considera las vistas que se han obtenido con giros de 90 grados, o sea que sean perpendiculares entre sí. Estas se consideran como vistas regulares o principales. El dibujo de vistas múltiples debe tener un número mínimo necesario de vistas para describir un objeto de manera completa. Normalmente todo lo que se necesita son 3 vistas. Sin embargo, la selección de estas debe hacerse de entre ellas, que son las más descriptivas. Las vistas más descriptivas son las que revelan la mayor información sobre el diseño, ocultando la menor cantidad de características en cada vista. Dice, por ejemplo, la figura 441 presenta una vista isométrica y 6 vistas ortográficas de un objeto sencillo. De estas 6 vistas, ¿cuáles son las más descriptivas? Si bien todas ellas dicen mucho sobre el tamaño y la forma del objeto, algunas son más descriptivas que otras. La selección de las vistas se hace de la siguiente manera. Y aquí estaba la figura de la que estábamos hablando. Dice, un dibujo de vistas múltiples de un objeto producirá 6 vistas llamadas vistas regulares o vistas principales. Es decir, el objeto está siendo visto desde 6 puntos de vista distintos, perpendiculares entre sí. Y estas vistas, bueno, se llama frontal. Esta es la vista frontal, esto es lo que nosotros vemos cuando nos paramos frente al objeto. La vista superior, aquí está, el punto de vista es desde arriba. Esto es lo que nosotros vemos cuando nos paramos sobre el objeto, arriba del objeto y miramos hacia él, hacia abajo. La vista inferior, que al contrario de la vista superior, estamos viendo al objeto desde abajo. El objeto queda arriba de nuestros ojos. El lado derecho, perfil izquierdo y parte posterior, es decir, la parte de atrás del objeto. Sería la contraria a la frontal. Entonces esas 6 vistas regulares son las que podríamos obtener de cualquier objeto. Este es el isométrico y ya estas son vistas ortográficas, ¿sí? Como dijo aquí. Ok, entonces nos decía acá, la selección de las vistas se hace de la siguiente manera. ¿Cómo seleccionamos las vistas más adecuadas? 1. Identifique las características más descriptivas o importantes del objeto. Y 2. Determine las vistas que representen mejor tales características. Después de decidir las características más descriptivas de una parte, elija las vistas que las muestran. Parte de esta selección incluye la determinación de las mejores vistas donde no ocurra ocultamiento ni oscurecimiento de otras características. Y aquí nos pone unos ejemplos. Dice, por ejemplo, el objeto 441 de la figura 441 tiene 4 características importantes. El agujero, la parte superior redondeada, el perfil en norma de L y la ranura de la base en la parte frontal. Entonces el agujero, la parte superior redondeada, este resaque que dice ahí, y el perfil en forma de L. Perfil en forma de L, esto es lo que vemos, si lo vemos del lado izquierdo y del lado derecho. Hay solo 2 vistas que muestran el agujero y la parte superior redondeada, la frontal y la posterior. Aunque las 2 vistas muestran estas características por igual, se escoge la vista frontal en lugar de la posterior para que no quede oculta la ranura de la base. ¿Sí?
Porque si dibujáramos, si utilizábamos esta vista posterior, aquí no estamos viendo la ranura de la base, o sea, esta ranura no la estamos viendo. La vemos con líneas punteadas porque sí existe, pero no la estamos viendo directamente, sino que está por la parte de atrás, ¿sí? Por eso se ponen como punteadas. Bien. Ok, entonces aquí viene, dice, el perfil en forma de L aparece por igual en las vistas laterales izquierda y derecha, cualquiera de los perfiles. Si bien es posible emplear cualquiera de ellas, la convención favorece la selección de la vista lateral derecha. Generalmente se dibuja el perfil derecho. En cuanto a la ranura de la base, pues esta aparece en las vistas superior e inferior. Sin embargo, la vista superior tiene menos líneas ocultas, así que se le prefiere sobre la vista inferior para dibujar el croquis. Estas son las líneas ocultas, ¿va? Superior. Estas líneas ocultas aquí, estas punteadas, ¿qué significan? Bueno, este hueco que está aquí. Ajá. Okay. Y esta sería vista desde abajo. Bien. Dice, por tanto, para este objeto las vistas preferidas son la frontal, la superior y la lateral derecha. O sea, no tenemos que dibujar las 6. Con 3 que nos muestren las principales características de manera clara son suficientes.